El proyecto Yo Cuento, Tú Cuentas, Todos Contamos tiene iniciativa preparar los niños y niñas para incentivar la jornada única a través del proyecto 40x40 mediante los CLAN, Centro Local de Artes para la Niñez y la Juventud, donde se enseñan las artes como las... No me lo cuentes. Yo mismo quiero descubrir el proyecto. Bueno, está bien. Si quieres aprender del proyecto, tienes que entrevistar a los profesores. Empieza por la siguiente página. Hola, profe. Me llamo Juan. Estoy investigando sobre el proyecto 40x40 y tengo unas dudas. ¿Me ayudarías con 3 preguntas? Para ti, ¿qué es la literatura? Para mí, la literatura es abrir la posibilidad para que todo pueda ocurrir. Ah, ya. Profe, ¿y tú qué nos compartes? En el taller de creación literaria del Clan Las Delicias, tratamos la literatura a través o transversalmente de otras áreas artísticas, como por ejemplo las audiovisuales, las artes plásticas, la ilustración. Básicamente lo que hacemos nosotros y nosotras es expandir la noción que tenemos del lenguaje. Ya, profe, ¿y tú qué aprendiste? Lo más significativo para mí es construirme y deconstruirme como tallerista, como persona, como artista, a través de los y las asistentes de mi taller, que no dejan de aportar en cada fase o cada parte del proceso. Y Juan investigó sobre el proyecto, aprendiendo cada vez más de cada artista formador que entrevistó. Profe, estoy investigando sobre el proyecto 40x40. ¿Me ayudarías con 3 preguntas? Para ti, ¿qué es la literatura? Literatura es una posibilidad, es crear, imaginar, soñar, no conformarnos con esta infame realidad. Ah, listo, profe, ¿tú qué vienes a enseñar? Bueno, en el momento hemos trabajado una obra focal, la cual es La Alegría de Querer, de Jairo Aníbal Niño. Esta obra trata acerca de unos poemas que son muy cercanos a las vivencias de los niños, que tratan en ámbitos del colegio, del hogar, del primer amor, ¿sí? Esa posibilidad de ver la poesía más allá del romanticismo, de verlo como algo cotidiano, como algo que se puede vivir. Y eso es algo que estamos haciendo aquí día a día en 40x40. Ah, listo. ¿Y tú qué aprendiste de los libros? Las vivencias de los niños. Las vivencias de los niños es algo muy importante aquí. En una ocasión ellos escribían su biografía, escribían lo que habían vivido hasta ahora y cómo esperaban seguir viviendo. Vemos algunas situaciones que están muy marcadas por explosiones de violencia, por oleadas de miseria, pero entre tanta pobreza, no solamente física y material, siempre se levanta esa sonrisa de los niños que nos permite concebir un mundo nuevo. Eso es muy significativo para mí y para nosotros aquí. Hola, profe, ¿para ti qué es la literatura? Hola, pues para mí la literatura es la posibilidad de descubrir nuevos mundos. Hola, Juan. Bueno, para mí significa pues como el acceso a muchos mundos súper diversos. También es poder fusionar la realidad con la ficción, con la creatividad. Y bueno, de la literatura se alimenta de muchas artes, pero también las otras artes se alimentan de la literatura. Entonces, cuando yo voy a un museo, entonces también ahí estás leyendo porque, pues digamos que nos alimentamos de múltiples formas del arte. La literatura para mí es imaginar, es tener la capacidad de escuchar al autor y sumergirse en el mundo que él nos propone. La literatura es un universo de lenguajes en el que podemos salir de nuestra realidad, en el que podemos encontrar paz, amor y también cosas malas. También podemos encontrar en ella cosas malas. Sin embargo, estas cosas malas las podemos cambiar por cosas en nuestro imaginario, por mundos increíbles que podemos transitar y que podemos desarrollar a través de nuestra imaginación. Ah, listo, profe, ¿tú qué vienes a enseñar? Bueno, básicamente lo que pretendo mostrarles en las sesiones que realizamos es que la literatura es un mundo de posibilidades y pues que a través del arte también podemos acceder a muchas cosas de lo que somos.
Bueno, dentro del taller estamos este año estoy con dos grupos. Son chicos que son de primero, segundo de primaria, entonces son chicos que todavía no han accedido como al código gramatical, pero no quiere decir que ellos no estén cercanos al lenguaje, porque resulta que hay múltiples formas de comunicarnos y de expresarnos. Entonces con ellos hemos estado trabajando desde lo plástico, pero también pues hago lecturas en voz alta y pues trabajamos con unas cartas que es para formar palabras, entonces para empezar a asociar el código gramatical. Igual pues ellos tienen como la facilidad de expresarse por medio de otras cosas como es el dibujo y la pintura, entonces digamos que los talleres han estado enfocados más desde ahí para fortalecer como la parte de que ellos puedan fluir y expresarse para ya luego involucrarnos más con las letras, pero igual siempre la literatura está en el centro de nuestros talleres. Pues a lo largo del taller durante 6 meses han sucedido muchas cosas, pero pues me gustaría contarte que una vez en una clase un niño nos contó que su hermanito había muerto en el vientre de su mamá. Yo le respondí que me daba mucho pesar lo que había pasado y otra niña me preguntó que por qué me daba pesar si no era mi hijo. Entonces yo le dije a ella que no importaba que no fuera mi hijo, que era cuestión de solidaridad hacia otros niños. Entonces el resto de la clase se quedó sorprendido y eso pues me pareció muy importante. Les vengo a enseñar técnicas de escritura, técnicas de lectura, a través de la imagen, a través del arte plástico, a través de lo oral, y que ustedes me cuenten sus historias de vida en sus barrios, con sus familias y con todo su entorno. Profe, es la última pregunta. ¿Tú qué recuerdos te llevas de los libros? Experiencias significativas, bueno, pues creo que hay bastantes, pero creo que alguna podría ser como el reconocimiento de los estudiantes de lo que son, como expresar sus propias ideas, sin importar, digamos, como un aspecto formal, sino digamos más bien apelar a lo que el arte es, a lo que digamos como seres humanos nos permite expresar. Bueno, pues empezar este año con un grupo de chicos tan pequeños fue un reto porque pues digamos que ellos necesitan que uno sea muy dinámico, que las actividades sean muy llamativas. Entonces ha sido como todo el proceso desde inicio hasta este punto ha sido como muy significativo para mí, porque pues no hay una única forma de poder enseñar literatura, y más que enseñarla es como invitarlos y seducirlos a este mundo que es maravilloso. Pues muchísimas experiencias significativas. Hay muchos niños que empezaron la clase sin querer leer un solo libro y hoy son los que más hablan acerca de los libros. Precisamente muchos estudiantes me han contado sus historias. Algunas historias han sido tristes, otras historias muy felices, otras historias irreales que también se plasman en su vida real. También he aprendido a querer más a ustedes los estudiantes, ya que me han brindado también de su cariño. Gracias, profe. Yo sé sobre todo de este proyecto. Y Juan escribió toda la información valiosa que aprendió sobre el proyecto, para así poderla compartir con sus amigos y juntos disfrutar del proyecto. Esta información es muy valiosa. Se la voy a compartir a todos mis amigos. Es importante que la literatura esté presente en la vida de los niños, porque alimentará su alma, les dará una visión más grande del mundo y aprenderán a usar el lenguaje correctamente. Para mí literatura es imaginación. Para mí literatura es expresión. Para mí literatura es diversión. Para mí literatura es imaginación y parte de mi vida. Para mí literatura es un proyecto con el que podemos trabajar e imaginar. Para mí la literatura es la expresión que uno siente y se la representa a los demás. Para mí la literatura es la forma de expresarse de los escritores. Para mí la literatura es expresar el arte. La literatura es amor que podemos proyectar en libros. Para
mí literatura es una expresión que puedo utilizar para hacer cuentos. Para mí literatura es donde uno puede expresar sus sentimientos. Para mí literatura es arte que se puede hacer con papel y con muchas más cosas. Para mí literatura es que nos enseñan juegos, nos enseñan a hacer cosas. Para mí literatura es divertirme. Para mí la literatura es lo mejor. Para mí literatura es expresarse. Para mí literatura es imaginar. Buenas tardes, mi nombre es Arturo Alonso. Yo soy asesor pedagógico del área de creación literaria del programa CLAN y Artes. Para mí la literatura, en principio, es todo lo que tiene que ver con la creatividad. El acto creativo que parte fundamentalmente de la palabra, pero que tiene unos apoyos en una serie de recursos del lenguaje y de la comunicación que muchas veces pues pertenecen a niveles corporales o a niveles visuales, etcétera. Pero pues como les digo, fundamentalmente la palabra como eje. Todo lo que signifique usar el lenguaje para expresarnos, para decir las cosas de una manera no directa, sino con algunos recursos como las metáforas, las imágenes, las comparaciones, etcétera. Y más allá de eso, pues la utilización de la palabra en estructuras un poquito más complejas que ya llevan a que se digan las cosas en forma de poema, en forma de cuento, en forma de crónica o una serie de formas distintas que a la larga la persona las crea permanentemente. En el caso del ámbito de los niños y los jóvenes, pues desde luego podríamos decir que literatura es toda aquella producción que tiene como base la palabra y que va dirigida en principio de los adultos a los niños, digamos de forma tradicional, porque han sido los adultos que han escrito para los niños o que han hecho canciones para los niños o han hecho algún tipo de obra escénica, plástica, etcétera, dirigida a los niños. Pero también hoy podemos hablar de eso, digamos, en el mundo contemporáneo y el programa nuestro hace parte de ello. Hoy podemos decir que literatura también es lo que producen los niños, cómo los niños se apropian de las palabras, cómo las utilizan, pero no de forma cotidiana, no de la manera como las usarían en el ámbito cotidiano, sino apropiándose también de unos recursos que los artistas formadores les ofrecemos y a través de los cuales ellos pueden crear cosas diferentes al lenguaje cotidiano. Entonces ahora sí, lo que les decía al principio, decir las cosas en forma de poema, en forma de cuento, en forma de libro álbum, en forma de cualquier otra cosa que no sea directamente el lenguaje cotidiano. En ese sentido, pues la literatura haría parte de todos esos ámbitos creativos y específicamente de la palabra como eje.